presiones, principalmente de las presiones. Se trabaja con presiones diferentes y con velocidades diferentes de cada fluido. Entonces, la diferencia es notable en ese aspecto, porque lógicamente son fluidos, uno líquido y el otro gaseoso, pero es para que lo tengan en cuenta. Cuando entremos después en aire comprimido, cuando venga el trabajo de aire comprimido, medio como que esta instalación de gas también ya les va a resultar un poco más familiar y van a poder, el aire comprimido lo van a mejorar todavía, van a poder hacer un trabajo mucho más, de mayor calidad. En este caso, les hago un comentario simplemente, que la instalación de gas natural requiere de un cálculo, los consumos de lo que quien hace un proyecto de instalación de gas, tiene que evaluar o tiene que determinar cuál es el consumo, cuál es el caudal instalado. Justamente es el caudal lo que consume cada una de las máquinas, llámese calderas, calefones, termotanques o lo que haya dentro de la planta industrial, no domiciliaria. Planta industrial, todo eso se va sumando y lo que va formando lo que es el caudal instalado. Para que a ustedes, a esa industria, le puedan lograr hacerles llegar el gas, ese proyecto ustedes lo presentan ante la distribuidora de gas, en este caso acá en Córdoba es Ecogas. Entonces a ellos les tienen que presentar ese proyecto donde justamente están todos los valores que ustedes han calculado, y eso después Ecogas evalúa cuál es la factibilidad. ¿Cuál es la factibilidad de la instalación? ¿Qué significa eso? Significa de que Ecogas tiene, mejor dicho, en la ciudad de Córdoba, está toda la red subterránea, bajo suelo, distribuido, que son la red de gas que abastece no solamente la zona industrial, sino también, lógicamente, la población en su gran mayoría. Entonces, hay toda una red de distribución de gas, de gasoductos, y cada gasoducto tiene sectores a los cuales abastecer. Entonces, ese factor, esa factibilidad que presentan en el proyecto y que Ecogas les tiene que dar el ok, es justamente lograr de que no se les desequilibre, o sea, que no haya una gran población o una gran cantidad de industrias que estén tomándose o abasteciéndose de gas de un solo sector. Entonces, para lograr un equilibrio en toda la red, justamente se le pide a las industrias que presenten esa factibilidad, que en definitiva quien la da o la otorga es Ecogas. Lo que hace la industria es presentar a través de su ingeniero, es presentar el proyecto para que le aprueben y le den el ok de esa factibilidad. Eso hace que, bueno, ustedes, esto es un comentario un poco fuera un poquito de lo que es lo habitual de la clase, pero se los comento igual porque es algo que se desconoce, o posiblemente ustedes desconozcan. Cuando se reciban como ingenieros tienen la posibilidad perfectamente de inscribirse, matricularse en Ecogas como instaladores matriculados. Ecogas provee de 3 matrículas diferentes a los que se dedican a instalaciones de gas. Está la de primera, segunda y tercera categoría. La de tercera categoría es el que ustedes conocen como el gasista que va a la casa de ustedes o el que les hace la instalación de algún artefacto. El de tercera categoría es el que tiene la autorización para justamente hacer instalaciones domiciliarias, nada más, domiciliarias. Todos los accesorios y bocas de consumo, calefones, calefactores, las que sean, todo eso lo puede hacer, está habilitado para hacerlo. El de segunda categoría es la persona que se puede dedicar a hacer cosas un poco de mayores consumos, como por ejemplo un edificio de departamento, uno o varios, o un complejo habitacional, y hasta cierto nivel de pymes o de industrias pequeñas. Hasta ahí un poco está la limitación del gasista matriculado de segunda categoría. Y existe el de primera categoría, que es el que se le dan a los profesionales, profesional ingeniero, profesional arquitecto, aunque no saben mucho menos que ustedes y sin embargo le dan la matrícula, abogados, contadores no, esos son los que hacen quilombo.
Pero sí, los que son ingenieros y arquitectos les dan la matrícula de primera. O sea, ustedes salen de la facultad con su papel, con su diploma, con su título, y perfectamente pueden ir, inscribirse y pedir matricularse en Ecogas. Y Ecogas se los da, sin chistar. Les hará pagar una serie de cosas y demás, pero ustedes están en condiciones. Lógicamente que después se tiene que poner, por una cuestión de amor propio, ponerse a tener un poco más de cálculo y un poco más de cómo hacer la distribución, porque no solamente los trabajos que salen de instalaciones de gas son para la industria, suelen salir mucho para el domicilio, cosas pequeñas, y igualmente eso da de comer. Al menos yo doy, en mi caso, yo puedo decir que la instalación de gas me dio de comer un buen tiempo. Entonces, lo pueden hacer. O sea, el título de ustedes los habilita para eso. Es, en definitiva, el comentario que quería hacer. Siguiendo con el tema del trabajo práctico, bueno, simplemente hacer lo mismo que hicieron con el tema de agua, donde van a determinar el baricentro de carga. Entonces acá vamos a empezar a ver una serie de diferencias con respecto a la instalación de agua. En la instalación de agua yo les había pedido de que tenían que ubicar la sala de bombas o el tanque en altura según lo que hubiesen elegido. En el caso del gas, lo que tienen que ubicar es el baricentro, la estación reguladora principal. Creo que eso lo vieron con el ingeniero, ¿sí? ¿Me dan un confirmado o no? Sí, sí, lo vimos. Bien, entonces, para mostrárselos más en el plano. Ustedes tienen el plano y lo que van a hacer justamente es ubicar esa estación como primera medida, esa estación reguladora principal. O sea, el baricentro de carga seguramente les va a dar en el medio de la planta. En este caso, la estación reguladora principal no se ubica cercana al baricentro de carga. Se ubica donde Ecogas les dice que se pueden conectar a la red o al gasoducto que pasa en cercanías de la planta. Justamente cuando ustedes, lo que les comentaba, cuando ustedes hacen una presentación y piden la factibilidad, Ecogas les indica, una vez que les aprobó el proyecto, les indica dónde deben colocar la estación reguladora principal para que de ahí tengan cercanía al gasoducto que pasa cercana a la planta. O sea que ese gasoducto puede ser que, o sea, viendo el dibujo, que puede ser por el frente de la planta, por los laterales o por la parte posterior de la planta. Entonces, no necesariamente la estación reguladora principal va colocada en el frente, puede ir en cualquier lado. Para darles un ejemplo, ¿conocen más o menos o ubican dónde está la planta de Volkswagen? Camino acá a Valparaíso, ¿no, profe? O la Eh, O'Higgins. O'Higgins, creo que es. O'Higgins, correcto. Sí, más conocida Camino San Carlos, pero es Avenida O'Higgins, tenés razón. Eh, Efectivamente, cuando ustedes pasan por esa planta, ¿por qué les digo esa planta? Esa planta la conozco un poco, pero si ustedes vuelven a pasar, fíjense que en el frente de la planta, es bastante grande el frente, porque está el estacionamiento que también da sobre esa calle y demás. Si ustedes la miran de frente, sobre el lado izquierdo de donde se hace el ingreso principal, se encuentran con una serie de casillas o habitaciones bastante grandes. Una de esas es para la estación reguladora principal, es donde ingresa un suministro de gas, o está cercano el gasoducto, y de ahí se toma la planta de Volkswagen para ingresar con gas y llevar a sus suministros dentro de planta. La otra habitación o la otra casilla bastante grande es la subestación transformadora, es donde ingresa una línea de fuerza motriz y es donde después se hace la transformación y alimenta todo el resto de la planta. Entonces se hace en forma lógicamente separada, no están todas en una misma casilla, en una misma habitación. Son habitaciones diferentes y bastante bien separadas. Entonces, como para que tengan una idea,
de lo que les digo cuando estación reguladora principal se ubica sobre la línea municipal, justamente acá en esa línea donde divide la parte pública, ¿sí?, que es la vereda, con la parte privada donde ya pertenece a la planta. Esa casilla se coloca ahí porque de esa manera tanto Ecogás, cuando viene y les mide, va a ver cuánto han consumido durante el mes, ellos no tienen que estar pidiendo permiso cada 2 por 3 a la empresa para ingresar. Entonces, esa casilla tiene un ingreso sobre vereda y un ingreso sobre la planta. Entonces, tanto el propietario de la planta puede ingresar o la gente de mantenimiento y chequear si está todo bien dentro de la estación reguladora principal, ¿sí? Ese es un poco el principio de dónde ubican ustedes la estación reguladora principal. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Después voy a tratar de hacerle un zoom para agrandar y ver si puedo seguir con la explicación y ya volvemos después con el apuntito, que igualmente todo eso ya después se los voy a subir a la guía como para que bueno, pueden tener algo con donde consultar. Una vez que ustedes, yo doy un ejemplo simplemente, pero eso lo ubican ustedes. O sea, ustedes proponen dónde ubicar la estación reguladora principal. Como les dije, puede ser en el frente, en uno de los laterales, o en cualquiera de los laterales, o en la parte posterior de la planta. En este caso, yo les doy como ejemplo que supónganse que lo ubican acá donde les estoy marcando con el cursor. Ahí colocan un rectángulo sobre la línea municipal y le ponen estación reguladora principal. De ahí van a salir con el conducto, con la cañería principal que les está llevando todo el consumo que van a tener en la planta. Sin duda que es bastante reducido el de ustedes porque son 10 máquinas, sobre 20 que les han puesto dentro de planta, 10 son las que le corresponden a cada grupo. Bueno, entonces teóricamente es la cañería que va a llevar el consumo de esas 10 máquinas. Antes de ingresar a la planta, se coloca, también van a colocar otro rectangulito simbólico, y tanto ese rectángulo de estación reguladora principal como de estación reguladora secundaria, lo colocan por encima, ponen las referencias por encima del rótulo. Hagan bien los planos. Ese es otro punto que el trabajo práctico de los que han recibido bastante flojo en lo que es dibujo, lo que es plano. Una cosa es el dibujo y otra cosa es el plano. Hagan un plano porque ese trabajo corresponde que le hagan bien un plano. Ese plano tiene que tener un recuadro, tiene que tener un rótulo y tiene que tener referencia, porque ustedes me lo pintan, todo muy lindo, pero no ponen de qué es. Está bien, yo sé que es de gas o de agua o de aire comprimido, pero ustedes deben tener en cuenta que tal vez el plano lo toma alguien que no conoce. Y por lo menos si lee las referencias sabe que puede ubicarse, que puede ser una instalación, en este caso de gas. Entonces, todas esas referencias, todo lo que les vaya indicando, lo colocan encima del rótulo. Entonces, tengo estación reguladora principal, coloco un rectángulo donde va a ir la estación reguladora secundaria, y la secundaria ahí lo que hace es reducir la presión, Yo voy a estar ingresando con una presión y voy a reducir la presión. Por lo general, las presiones con las que ingresan a una industria, a la planta, puede estar entre 1 kilo, kilo y medio a 4 kilos de presión, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer acá un ingreso a planta, con estación desde la estación reguladora principal, con una presión, supóngase, de 1 kilo y medio, hasta la estación reductora. Pasando la estación reductora, comienza la distribución que ustedes van a elegir a la planta, similar un poco a lo que hicieron con agua, una distribución tipo peine. Entonces, de esa manera van a llegar a los consumos que se les ha asignado a cada grupo. Entonces, van a tener, en este caso, van a estar trabajando, y ya vamos a ir un poco al apunte para que se puedan ubicar en lo que les estoy hablando,
Acá ustedes van a ingresar con una presión de 1 kilo, kilo y medio, ¿sí? Y después hacen acá una reducción que van a pasar de 1,5 kilos, supónganse, a 20 gramos. ¿Saben cuál es la presión que necesita en la casa de ustedes? Un calefactor, un calefón, un artefacto que usa gas, una hornalla de cocina, el horno. ¿Qué presión de gas necesitan para ingresar a un domicilio? No a una fábrica, no a una industria, a un domicilio. ¿Tienen idea? 0,19, profe. 0,19 ¿qué? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Creo que era eso que no había dicho Arolfo. No me acuerdo, pero algún valor de eso. 0,19 kilos por centímetro cuadrado, no. Le falta un poco más, fue un poco menos, mejor dicho. No, la presión que ustedes necesitan para encender un horno, qué sé yo, un calefactor, es de 20 gramos por centímetro cuadrado. 20 gramos por centímetro cuadrado. Cuando ustedes, el domicilio de ustedes, la red viene sobre vereda o bajo suelo de vereda, y cuando llega a la casilla de gas, la presión que tiene esa red posiblemente esté en 1 kilo, muy similar acá como les estoy planteando en esta fábrica. Va con 1 kilo, 1,2 kg, 1,5 kg aproximadamente. Cuando llega a la casilla de gas, ahí hay una reducción, más allá que está el medidor del cual Ecogas se mide justamente para cobrarles, pero la presión, hay una reducción de presión que pasa de 1 kilo, 1,5 kg, que es con la que viene la red, y pasa a los 20 gramos, que es la presión que necesitan para encender, como les decía, un artefacto de gas. No necesitan más presión que eso, porque de lo contrario, lo que hace el gas es soplar y no llega a mezclarse bien con el comburente, en este caso con el aire, entonces no hace combustión, no se puede encender. Entonces, si ustedes reciben su domicilio una presión mayor, les va a estar soplando permanentemente y les va a costar mucho encender. Directamente, en algún momento puede llegar a encender un poco, pero después se apaga, porque es mucha más la presión que tiene el gas. Entonces, ¿cuál es la presión necesaria? Los 20 gramos. 20 gramos por centímetro cuadrado, o sería un 0,19 milibar de presión, o el 0,020 kilos por centímetro cuadrado, y ahora les indico qué significa cada cosa, como para que me puedan entender. Teníamos claro entonces el cálculo inicial del baricentro de carga. Entonces tenemos esto. No sé si se los dio el ingeniero, dígame, denme un ok o no, si se los dio esto, la clasificación de las presiones de gas. Profe, perdón, una pregunta. Entonces, ¿para qué calculamos el baricentro si la ubicación es relativa a lo que nos dé la empresa? Porque el baricentro de carga siempre te va a estar dando un punto de equilibrio. Lo que se trata de hacer de alguna manera es dónde es justamente el punto dentro de la planta. En este caso siempre le estás dando en el medio por los datos que les has dado de consumo, pero es el punto de equilibrio de la planta. Sin duda, ¿quién me preguntó? ¿Cómo es tu nombre? Ana es mi nombre. ¿Ana? Sí. Ana, lo que siempre se trata, se hace en todos en los cálculos, es ver cuál es el punto de la planta donde puede haber, donde está el punto de equilibrio. Esto significa que vos dentro de la planta, no en esta que se les ha dado como trabajo práctico, pero sí hay otras plantas donde vos tenés un consumo mucho mayor sobre un sector de la planta. Entonces el baricentro de carga te lo desplaza del medio. Entonces es para tener en cuenta, porque es donde vos vas a utilizar, y en el proyecto se evalúa mucho eso, donde vos vas a tener los mayores diámetros de cañería, porque los mayores consumos los tenés en ese sector. Entonces, cuando vos estás evaluando el proyecto, tenés que tener cuidado con el tema simple, bueno, ustedes lo sabrán mucho mejor, el tema de costos. Y justamente la cañería de mayor diámetro, tenés que hacerla que no sea tan extensa, que no sea tan larga, porque es la que tiene mayor costo y es la que te eleva mucho el costo del proyecto. ¿Sí?
O sea, se trata de buscar siempre cuál es el sector, por eso se hace el cálculo del baricentro de carga. Entonces, como te digo, no en este caso del trabajo práctico, pero sí hay plantas en que se está muy desplazado hacia un sector de la planta. Entonces, en ese sector es donde se tiene un poco más en cuenta, qué sé yo, colocación de una estación reguladora secundaria, porque posiblemente podés tener sectores o máquinas que te están consumiendo mayor caudal y con otro valor de presión. Lo habitual es que trabajen con 20 gramos por centímetro cuadrado. Pero pero también debo decirles que hay máquinas o equipos de calefacción o industriales que esté trabajando con los 160 gramos por centímetro cuadrado. No es habitual, no es algo común, pero existe. ¿Sí? ¿Está con duda? ¿Está con duda, Ana? No, ahí se entendió. Gracias. Bien, el tema de la clasificación de las presiones, ¿se los dio el ingeniero? Denme un ok, sí o no, y seguimos. Creo que no, profe. Bueno, perfecto, ¿no? Es un poco para no dar lo demás o refrescar si se los ha dado, refrescar un poco lo que se los ha dado. Las presiones con las que se trabaja en gas son, como ustedes les estoy marcando acá, es baja, media y alta, ¿sí? Generalmente lo que es la baja presión, la baja presión, esta última de acá, fíjense que es con la que 19 milibar, acá son 20 centésimas de kilo por centímetro cuadrado. Esta es la presión que yo necesito en cualquier domicilio, en cualquier casa de ustedes, en todo departamento, donde estén viviendo. Los artefactos de gas necesitan de esta presión, no necesitan presiones más altas. Entonces, esta última presión, les vuelvo a reiterar, es para trabajar en domicilios. Ustedes como ingenieros, y en este caso para el cálculo de instalaciones industriales de gas, se trabaja con lo que es media y lo que es alta presión, con estos dos valores, ¿sí? Más principalmente con la que es de media presión, pero ya lo vamos a ir hablando. Igualmente está acá bien delimitado, fíjense que lo que es alta presión está todo por lo que está por encima de los 2 kilos por centímetro cuadrado. Esta M que figura acá es manométrica, es el instrumento con el cual estoy midiendo la presión. Entonces el manómetro me está marcando, cuando tengo presión alta, 2 kilos por encima. Media presión está justamente limitado entre lo que es el medio kilo y lo que es los 2 kilos. ¿Sí? En ese rango se maneja lo que es la media presión. Y lo que es baja presión, como ya les decía, es todo aquello que se trabaja o que se consume con los 20 gramos. Yo digo 20 gramos porque me resulta a veces un poco más práctico, 20 gramos por centímetro cuadrado, pero pueden decir 19 milibar o 20 centésimas de kilo por centímetro cuadrado. Un poco más complicado, pero igualmente se entiende. Bien, siguiendo con esto y teniendo bien en claro cuáles presiones está trabajando, les voy dando un poco las ecuaciones que les va a ser útil para el manejo del gas. Más allá que no les voy a hacer una pregunta obvia que les estoy colocando, pero sí quiero que tengan en cuenta el tema de velocidad principalmente, que tengan en cuenta, o sea, que sepan cuando están trabajando con un fluido líquido, con un fluido gaseoso, qué valor de velocidad se trabaja. ¿Se acuerdan con qué velocidad trabajaban o hicieron el trabajo práctico de agua? ¿3 metros por segundo, profe? Bien, ese es un valor. Está bien, generalmente son entre 1 y 2 metros segundo, entre 1 y 2 metros segundo. Pero por ahí, para una cuestión de cálculo, que ya te voy a decir por qué eso surge después los 3 metros segundo, los 4 metros segundo, pero en lo que es instalación de agua, lo que es manejo de agua, ya sea para refrigeración o para suministro como materia prima, es entre 1 y 2 metros segundo. Es una velocidad relativamente baja o normal, diría yo,
De tal manera que no necesito. Imagínense que están manejando un fluido que tiene un poder, no un poder, sino un factor, un valor específico, una densidad específica, un peso específico. Un peso específico que diferente, lógicamente, al de gas. Entonces, con el agua no me puedo poner a manejarme velocidades muy altas. ¿Por qué? Porque la consecuencia es ruido y por ahí un aumento de la pérdida de carga innecesaria. Con el gas es diferente. Ya les he colocado, o sea, trabajar con gas por encima de los 20 metros segundo, o sea, un valor de velocidad sería 20 metros segundo. Algo más aconsejable, como también les coloco ahí, 35 a 40 metros segundo. ¿Puedo trabajar con más? Sin duda que sí. Todo lo que es trabajar con fluido gaseoso, se puede trabajar con valores de presión y velocidad mucho más altos. ¿Alguno de los que está en la clase tiene vehículo a gas? ¿Todos en colectivo? Bueno, alguno que haya acompañado a alguien que tenga un tubo de gas en su vehículo y a una estación de servicio y me puede decir o se anima a decir con qué presión le inyectan el gas al tubo. Yo he acompañado a un amigo que carga gas, pero no tengo ni idea, profe. Bien, perfecto, no hay problema. Bueno, cuando se carga un tubo de gas de GNC de un vehículo, le meten 200 kilos de presión. Es una presión altísima, altísima. Y logran hacerlo porque lo están haciendo con un gas. Con agua, no sé si llegas a una presión tan elevada. He visto ensayos hidráulicos donde se le mete presión justamente a los tubos de GNC, uno de los ensayos destructivos que se llama, es que los llenan de agua y le meten presión hasta que lógicamente los revientan o los rajan, porque no revienta el tubo, sino que se raja, se abre como si hubieran hicieron un corte con una gilet, más o menos parecido. Se abre, se florece, lógicamente pierde todo el agua, y yo he visto que han hecho un ensayo que han logrado alcanzar los 58, 57 kilos por centímetro cuadrado. O sea, es una presión igualmente alta para manejar con agua. Pero bueno, en el caso del manejo del gas, como les decía, pueden trabajar con presiones mucho más elevadas y con presiones y con velocidades también altas, por lo menos comparadas con la del agua, que es entre 1 y 2. Acá tranquilamente pueden trabajar con 35, 40 metros segundo, 45. O sea, el valor de la velocidad, por más que aumente, no me va a generar, o se puede escuchar algo de ruido, pero no lo que generaría si yo manejo agua. O sea, es muy diferente. Recuerden, tengan en cuenta que el gas es mucho más como elástico, y eso tal vez facilita, o sea, las partículas, las moléculas, están bastante más separadas, entonces eso lo hace mucho más flexible al fluido. Lógicamente que tiene un peso específico diferente al del agua, más bajo que el del agua, entonces eso lo hace también que se lo pueda empujar o se lo pueda comprimir, porque el gas es compresible, se lo puede comprimir y no hay problema. Bien, más o menos la ecuación esa que recién les mostraba, en este caso la de caudal, ¿sí? Velocidad, que ya lo va, fíjense que van teniendo todas las cosas como dato en función de esta ecuación. El caudal lo conocen porque es un dato que se les da del consumo de las máquinas. Tienen la velocidad, que es lo que recién hablamos, que es algo que ustedes deben proponer, que el grupo propone también, si van a trabajar con 35, con 38, con 40, con 50, pero lo tienen que especificar cuál es la presión que ustedes proponen. El diámetro interior, que, bueno, es un poco la idea de obtener cuál es el diámetro interior. La presión también la van a conocer. O sea, yo de esta ecuación, tal vez el único parámetro que no conozco es el diámetro interior, para saber tener una idea aproximada de cuál diámetro correspondería
para manejar ese tramo de caudal o ese caudal en ese sector de la planta. La presión es una presión que, como yo les estoy diciendo, están ingresando desde el gasoducto hacia antes, o hasta antes de meterse a la planta, trabajan con 1 kilo, 1,5 kilos, pero antes de meterse a la planta, no se meten con 1 kilo, 1,5 kilos. Es algo que también está normado, con que no podés trabajar con presiones muy altas dentro de un lugar cerrado. Entonces, antes de llegar a la planta, antes de ingresar a la planta, se coloca lo que es la estación reguladora secundaria, se hace la reducción de la presión del gas y después ingresan a planta con el gas, con la presión reducida. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, habla Javier. Javier, Quería consultarle el tema de la velocidad, digamos, de qué depende. ¿Nos ayuda a achicar los diámetros de los caños? ¿Qué parámetros tenemos que tener en cuenta para elegirla? No. La velocidad en este caso no te va a alterar. Es más, vas a manejar muy parecidos los diámetros a como hicieron con agua. La velocidad no te va a estar haciendo o no te va a estar alterando el cambio de diámetro, ¿sí? Es más, yo te diría que la velocidad, un poco una vez que vos la propusiste, punto, ahí se queda. Esa es la velocidad que vos vas a establecer. Cuando adaptás, o cuando adoptás, mejor dicho, adoptás un diámetro comercial que es un poco más grande que tu diámetro calculado, lógicamente te va a bajar un poco la velocidad, pero va a estar dentro de los parámetros normales de uso de la velocidad. No es algo que la velocidad te vaya a influir directamente sobre el diámetro. Y te voy a ese ejemplo, Javier. Mira, es un poco lo que seguía. Acá está el problemero. Es una ecuación donde lo que me interesa de esa ecuación es despejar el diámetro interior, que es el que no conozco. Entonces, despejo el diámetro interior. El caudal, esto sí, trátenlo de respetar, o trátenlo no, respeten las unidades. Entonces tenés metros cúbicos hora para lo que es el caudal, la velocidad en metros segundo, el diámetro del interior de la tubería en milímetros, y lo que es la presión en kilo por centímetro cuadrado, ¿sí? Una vez que vos seleccionás, en el caso de la velocidad, es la velocidad que vos proponés. ¿Cuál es el concepto que vuelvo a reiterar en esto? Sabés que estás manejando un fluido gaseoso. Entonces sabés que podés trabajar con velocidades por encima de los 20 metros segundo. Entonces, ¿cuál velocidad vas a proponer? La que ustedes digan, la que ustedes propongan, sabiendo, te vuelvo a reiterar, sabiendo que es un fluido gaseoso que puedes trabajar con velocidades relativamente altas. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tienen más o menos todos los datos, tienen el caudal, bueno, esto es una constante que va igualando, por eso simplemente respeten las unidades, porque ya esa constante va haciendo el equilibrio de las diferencias de unidades, la velocidad que es la que ya han propuesto, y la presión también es dato de lo que hemos estado hablando con lo que ingresa en un sistema de distribución de gas. Entonces, un poco lo que les pongo del paso a foca abajo es seleccionar la tubería comercial más próxima al valor calculado. Una cosa es el diámetro que ustedes calculan y otra cosa es el diámetro que existe comercialmente en el mercado. Que eso, como recién un poco te comentaba, Javier, acá vos, si necesitas, cosa que por ahí es relativo, porque te baja muy poquito la velocidad. Por ejemplo, qué sé yo, te dio un cálculo y te dio 22, por decir algo, 22,9 milímetros. 22,9 milímetros. Sabiendo que 25,4 milímetros es una pulgada, inmediatamente yo me voy a adoptar a ese diámetro. ¿Sí? Entonces, si vos volvés a recalcular la velocidad, posiblemente la velocidad baje. Ponele que vos propusiste una velocidad de 35 metros segundo, y cuando vos quieras recalcular qué velocidad te da con un diámetro de 1 pulgada, o sea, de 25,4, posiblemente se te baje, qué sé yo, a 32, 33. No es una gran caída de velocidad. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Perfecto. Seguimos. Acá está simplemente el mismo problema, o sea, o mejor dicho, se plantea un problema.
para aplicar esta ecuación, donde tengo un caudal de 150 metros cúbicos hora, tengo una presión de 1,2 kilos por centímetro cuadrado a una velocidad de 35 metros segundo. Perfecto. Entonces, me da 36,12 diámetro interior. 36,12 diámetro interior. Perfecto. ¿Cuál es el diámetro de cañería en pulgadas que elegiría? Mi diámetro calculado es 36,12. 36,12. ¿Cuál es el que adoptaría? El de 40,9. Sí, señora. ¿Quién es la que habló? Ariana. Adriana, perfecto. Sí, exactamente. Te da la posibilidad de que vos puedas o adoptar el de 40,9 o el de 33,1. 33,1 es chico. Y si se van a la columna de la izquierda, ¿qué diámetro les está dando? ¿Se alcanza a ver, Adriana? Sí, se ve. 1,5 pulgadas. Sí, señora, exactamente. 1,5 pulgadas. Entonces, ese es el trabajo para determinar. O sea, ustedes están determinando, tienen un diámetro calculado, vamos a retroceder, tienen un diámetro calculado y lógicamente después tratan de irse a la tabla, esa tableta que recién les mostré, que la tienen como información, la tienen con agua, la van a tener también con gas, es bastante útil y práctica y sencilla. Y acá les coloco justamente, me dio 36,12, me voy a la tabla y me da 35,1 o 40,9. Entonces el diámetro, sin duda, adapten siempre el diámetro superior. No bajen, ¿sí? No se achiquen, vayan siempre un poquito más arriba. Entonces, ese sería en este caso, en este planteo, utilizando esta ecuación, me está dando una idea aproximada de cuál es el diámetro que yo voy a necesitar. Javier, si yo tenía o propuse 35 metros segundo con este diámetro que calculé, pero que el que adopté es 1,5 pulgadas, sin duda que cuando vayas a hacer el cálculo de velocidad, se te va a caer. ¿Pero cuánto? Se te va a ir, que sea de 35, posiblemente se te vaya a 34, con 2 o con 3, cosas así. O sea, son décimas, son cosas pequeñas en cuanto puede haber de cambio en la velocidad. Esa tabla, bueno, la van a tener para que la puedan lógicamente chequear, es bastante útil. Y acá quiero sí aclararles, voy a volver a ampliarla porque quiero aclararles esto, para que tampoco no cometan errores en esta instalación, que en algunas instalaciones creo que de agua puede que haya sucedido. Y a ver si puedo, déjenme, a ver si puedo mover. Es esto. Fíjense que, voy a ver si puedo hacerlo un poco más ampliar un poco más. Porque quiero aclararles esto porque es un tema recurrente, no solamente con ustedes, sino años anteriores. Ustedes tienen acá todos los diámetros que más comúnmente se usan, pero los tres primeros, que dice 1/8, 1/4, 3/8, eso no existe en instalación. Son diámetros demasiado pequeños, son diámetros de cañería de aluminio, que tal vez se usan para hacer una conexión de un calefactor a la válvula que les deja pasar el gas. O sea, esos tres diámetros comerciales no existen. Entonces, si en un cálculo ustedes les dan en milímetros un diámetro que es para adoptar uno de estos diámetros, no lo adopten, directamente se van al de 3/4. Es más, el de 0,5 pulgada podrían dar, pero para mí suele ser un diámetro también un poco chico. O sea, les estoy estableciendo que el diámetro más pequeño, no sé si lo habrán hecho con agua, entiendo que sí, pero el diámetro más pequeño es el de 3/4, porque si no termina, sinceramente, cuando empiezas a trabajar con diámetros muy chicos, por ejemplo, 0,5 pulgada, termina siendo más una instalación domiciliaria que una instalación comercial, que una instalación industrial. Y ustedes están calculando una instalación en una industria.
Entonces, eso quiero marcarle las diferencias. Entonces, cuando vean una cosa así, no cometan el error de adoptar estos diámetros, porque estos diámetros comercialmente no se usan. Existen, pero no se usan. No se usan y todo arranca en las instalaciones con como diámetro pequeño, 3/4 o de medio pulgada. De ahí el de 1, 1/4, 1,5, 2, 2,5, 3, 4,5, hasta 4 pulgadas como diámetro grande, perfecto. Estaría dentro de los rangos normales de uso. ¿Se entiende? Bien. Acá les doy esa misma ecuación con una ejercitación, un ejercicio, pero es más o menos lo mismo, nada más que según el parámetro. Acá le pide calcular la presión, acá le pide calcular el caudal, en otro les pide la velocidad y en otro les pide el diámetro de la cañería nuevamente. Entonces, simplemente para ejercitar, el que quiera hacerlo tiene ahí. Se mantienen más o menos los mismos valores. Esos son problemas que dan resultados lógicos porque se están dentro de los mismos valores de una instalación. Hasta ahí está ok, está claro más o menos la clase. Sí, se entiende. Sí, profe. Bueno, gracias por la respuesta. Entonces, empezamos con las ecuaciones que recién les mostraba, porque hasta ahora ha sido una sola, que es esa. Esa les permite despejar el diámetro y tener una idea aproximada de cuál, lógicamente conociendo los otros parámetros, cuál es el diámetro que necesitaría determinar como cálculo y después adoptar comercialmente para que sea una instalación acorde a lo que yo estoy manejando. Y acá empezamos con la primera ecuación de pérdidas de carga. Lo que es esta ecuación es una ecuación que se usa solamente para instalaciones domiciliarias. No se usa para instalaciones industriales. De hecho, cuando Ecogas ya les da la matrícula y todo, les hace comprar un manual donde en ese manual hay toda una serie de el NAG 200. Son las normas argentinas de gas, donde hay toda una serie de condiciones y recomendaciones en cuanto a las instalaciones. Pero en el caso de, muchas de esas tablas que están con los valores son justamente para instalaciones domiciliarias. Y se usa esta ecuación del Dr. Poole. Esta es la que se usa en la ecuación para ir encontrando números y para ir completándolo. Donde Q es el caudal, D es el diámetro dado en centímetros, no especifica, pero posiblemente sea diámetro interior. H, metros columna, milímetros columna de agua, ojo al parche, H es milímetro columna de agua y esto es pérdida de carga. Nada más que en esta ecuación está dada en función de el caudal igual a todo lo que está debajo de la raíz. Pero H es pérdida de carga. 2, la constante, S es la densidad, es la densidad del gas y L es la longitud dada en metros. Vuelvo a reiterar, esta ecuación la deben conocer, saben que existe, es la del Dr. Poole, se usa en instalaciones domiciliarias, pero ustedes no la van a aplicar en el trabajo práctico. Entonces, siguiendo con la siguiente, esta es la ecuación de pérdida de carga de Renoir simplificada. Esta ecuación sí se utiliza en lo que es media y alta presión, que es la ecuación que van a usar para el trabajo práctico. Con la salvedad que ya se les voy a aclarar. Ustedes acá están teniendo una diferencia de cuadrados. El delta P, que es la pérdida de carga, está de P sub A menos P sub B. ¿Sí? O sea que esta diferencia de cuadrado no es pérdida de carga. Esto no es pérdida de carga. Esta es una ecuación que me va a permitir, porque yo a P sub A lo conozco, porque es la presión de ingreso. La presión de ingreso. P sub B no la conozco, es lo que tengo que despejar. La constante
que me iguala todas las unidades, S, que es la densidad del gas, la longitud, 2 metros, 3 metros, 5 metros, lo que sea. Tengo el caudal, que también lo tengo como dato, elevado a un exponente que es 1,82. Dividido el diámetro, que también es dato, porque ustedes ya un poco han hecho, con la ecuación anterior, han hecho una idea aproximada de cuál diámetro corresponde para ese tramo que están analizando, elevado a un exponente de 4,82. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, esta ecuación ya les voy a mostrar un problemita desarrollado para que tengan una idea. Les vuelvo a hacer recordar que esto no es pérdida de carga, esto es una diferencia del cuadrado, que es diferente. Esta ecuación tiene ciertas limitaciones. Una de esas limitaciones que les está diciendo justamente acá para darle una especie de chequeo, para ver con una comprobación, para ver que si lo que se está haciendo está bien. Esta ecuación es válida para una relación caudal-diámetro que sea menor a 150. 150 nada, es una constante. Se tomó un número 150. Si ustedes relacionan justamente, hacen el cociente de ese caudal por ese diámetro, les tendría que dar un valor menor a 150 para decir, bueno, perfecto, esta ecuación aplica, está bien, y lo que hemos hecho también está bien. Es una forma de comprobación de lo que se ha hecho. Entonces, esta es la ecuación de Renoir simplificada, y esta, reitero, es la que van a usar para lo que son los cálculos de pérdida de carga. ¿Sí? ¿Cómo? Ya les voy a dar el ejemplo de cómo. Esta ecuación también es más bien una ecuación, sí, también de práctica, muy empírica, pero más o menos respeta algo similar a lo de la de Renoir. En este caso, acá directamente sí le das la pérdida de carga. O sea, acá sí es delta P, directo. Y acá tienen una constante, la densidad, longitud, y también tienen una relación de caudal-diámetro con los exponentes que acá les coloco a 1,82, para lo que es Q elevado a la 1,82 y de elevado a la 482. También tiene sus limitaciones para trabajar con una relación caudal-diámetro menor a 150. Esas son las ecuaciones que aplicar uno a otro les tienen que dar cierta similitud. No les va a dar un número exacto y exactamente igual, pero tienen que tener aproximación una de la otra. Si no les da, hay que revisar siempre la parte matemática, que por ahí algo se piantó. Entonces acá les doy una ejercitación respecto de la ecuación de Renoir simplificada, donde me establece, fíjense, que la longitud, o sea, tengo un conducto de una longitud de 30.000 milímetros, un diámetro de 3 pulgadas, el caudal que está manejando ese conducto es de 1.000.000 de litros hora, ¿sí? O al parche de gas, no es agua, recuerden, 1.000.000 de litros hora de gas a una presión de 4 bar. ¿Sí? Una presión de 4 bar. Típico de un gasoducto, aunque los gasoductos pueden que tengan diámetros un poco más grandes, pero típico de un gasoducto, tal vez en una zona de residencia, donde está haciendo la llegada del gas para después ser distribuida a los distintos domicilios. Entonces tomo la longitud, que tenía ahí 30.000 milímetros, y lo tengo que llevar a kilómetros. Fíjense que en la ecuación de Renoir, la longitud está en kilómetros, justamente porque por ahí son distancias muy extensas, muy largas. A veces el hecho de un yacimiento, acá en el país, se tiene desde hace bastante tiempo los dos yacimientos principales del país. Uno está en el norte, en Salta, Campo Durán, creo que se llama, y otro en Tierra del Fuego, el yacimiento General San Martín. Y desde ahí salían todos los gasoductos que después se distribuían, principalmente encaraban todos para Buenos Aires, que es donde obtenían la mayor población y donde tenían los mayores consumos de gas. Después, posteriormente, después de unos cuantos años, aparece todo lo que es la cuenca neuquina, y tengo entendido que hay muchos gasoductos que están saliendo de ahí, de lo que es el conocido yacimiento de Vaca Muerta, que aunque es un yacimiento de petróleo, pero también se encuentra gas. En un pozo, por lo general,
de petróleo van a encontrar gas, seguro, y hay yacimientos solamente de gas donde no van a encontrar petróleo, se encuentra solamente gas. Esas son las características de este fluido. Entonces, por eso en esta ecuación de Renoir simplificada utiliza la longitud, está dada en unidad de kilómetros. Entonces, siguiendo con el problemita, el caudal tenía 1.000.000 de litros hora y lo tengo que llevar a metros cúbicos hora. Y me dice que tengo ese gasoducto, me está llevando 1.000 metros cúbicos hora. El diámetro era de 3 pulgadas y según la tabla que habíamos visto, perdón, acá, si se fijan, en la de 3 pulgadas me voy a lo que es el diámetro interior y me termina dando esos 77,9. Entonces, el problema es lo que marca el diámetro está dando en pulgadas, hago la conversión a milímetros y según la tabla, 77,9. Entonces acá ya tengo diferencias de cuadrado, tengo la constante, 48.600, y pongo los valores con las unidades que corresponden y los exponentes en el caso del caudal y en el caso del diámetro. Entonces me termina dando que digo que la diferencia de cuadrado entre P sub A al cuadrado y P sub B al cuadrado es igual a 0,21 kilos por centímetro cuadrado. Reitero de vuelta, esto no es pérdida de carga. Esto es un resultado de una diferencia de cuadrado. ¿Qué conozco de acá? P sub A, que es 4 kilos, 4 bar que tenía con el que circulaba el gas. Entonces lo que hago es despejar P sub B. Y P sub B me termina dando 3,97 kilos por centímetro cuadrado. La diferencia de ambos, este delta P, sí es pérdida de carga. Y me termina dando 0,03 kilos por centímetro cuadrado. Muy razonable, muy lógica la pérdida de carga para ese diámetro, para ese caudal y para esa presión de ese gasoducto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe, una consulta. ¿Y Sí. no podemos usar o no llegaríamos al mismo resultado usando la otra ecuación, la que calcula directamente la pérdida de carga? ¿Quién pregunta? Ariana. Adriana, mira, posiblemente sí. Yo por ahí tengo mis dudas con respecto a esta ecuación que vos la que mencionás. Sí, te está dando la pérdida de carga directamente, pero en años anteriores los chicos han intentado hacerlo. Yo entiendo que puede haber algún error matemático y les debería dar un valor aproximado de esto, aproximadamente con la de Renoir. Pero tendrías que ir probando, o sea, hacer prueba y error. Yo no me he puesto, sinceramente, a sacar el cálculo aplicando con los mismos datos, los mismos valores, con una ecuación y con la otra. Se las doy porque sé que yo también esta información la saqué de un libro que me parece serio y el autor también me parecía serio y me parecía algo más práctico. Pero es cuestión de que lo pruebes, Adriana. De todas formas, sí, es cierto, te facilita mucho el cálculo para llegar a esto, pero también tengan en cuenta que también esto no lo van a estar haciendo permanentemente, porque ese es otro dato que también quería, o otra corrección que les quería hacer. Cuando ustedes hacen el análisis en tramos de la cañería, de la instalación, no se pongan a hacer tanta cantidad de tramos, hagan tramos mucho más extensos. Entonces, la longitud que les aparece acá, ya vamos a ir a la tabla, a ver si puedo, ya vamos a volver sobre lo otro. Cuando ustedes arman esta tabla, acá les aparece la longitud total. Y lógicamente la longitud total es la suma de la longitud real, todos los tramos rectos, y la longitud equivalente a todos los accesorios que están involucrados en esa instalación. Entonces, cuando van a determinar la pérdida de carga, lo van a hacer una sola vez sobre, por ejemplo, el tramo AB. Y el tramo AB
no que sea un tramo cortito, sino que sea un tramo un poco más extenso, que tengan varios tramos rectos y accesorios como codo o tele por medio. ¿Sí? Si lo van a hacer en pequeñas longitudes, sí, eso va a generar lo que les haga una tabla muy extensa, con columnas muy largas. Y no es práctico, no es práctico. Entonces, busquen hacer longitudes más bien cortas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Adriana, Sí, te quedaste con la duda, no estás muy convencida. Bueno, no, sí, profe. bueno. Entonces, esto es un poco la utilización de esta ecuación de Renoir y con estos valores. ¿Cuál es la idea de lo que es pérdida de carga? Sí, se los voy a comentar algo ahora y ya después se los reitero nuevamente. ¿Cuál es la idea de pérdida de carga? Que la pérdida de carga no me supere el 10% de la presión con la que yo estoy ingresando, ¿sí? La pérdida de carga, la suma de la pérdida de carga de toda la instalación no me tiene que superar el 10%, fíjense en la tablita. Cuando ustedes hacen la sumatoria de todas las pérdidas de carga de cada uno de los tramos, acá falta un rectángulo o una cuadrícula más para colocar la pérdida de carga total de la instalación. Entonces, esa pérdida total, la consigna o la referencia es que no me supere el 10% de la presión con la que yo estoy trabajando. Entonces, para volver un poco sobre el trabajo práctico, para que me puedan entender. A ver, no, por esta, acá. Vamos de vuelta sobre el plano. Cuando yo les dije que ustedes están ingresando, ahí está. Cuando les digo que ustedes ingresan con 1 kilo, 1,5 kilos de presión, ¿sí? Y la pérdida de carga que ustedes tienen acá adentro no les debe superar el 10% de la presión de ingreso. ¿Cuánto sería eso? 0,15, profe, ¿no? Exactamente, perfecto. Ese es la consigna. Entonces, cuando ustedes determinan las pérdidas de carga de toda la instalación, tienen que tratar de que esa suma, la suma de todas las pérdidas de carga, no le superen los 0,15. No le superen los 0,15. ¿Se entiende? Bien. Profe, o sea que desde la entrada hasta, digamos, el tramo el más largo, hasta la última máquina, no tiene que haber una caída mayor al 0,15. Correcto, correcto. O sea, exactamente, porque ustedes van a estar trabajando con presiones medias, entonces ingresan con 1 o 1,5 kilos. Ponle 1,5 como ejemplo. Entonces, cuando hacen toda la distribución a las 10 máquinas que les han asignado a cada grupo, listo, determinan la pérdida de carga de los tramos, qué sé yo, imagínense que se hicieron, qué sé yo, 6 tramos. Y en los 6 tramos ustedes ya están más o menos teniendo todo el análisis de la instalación. Entonces, en la pérdida de carga, la suma de todos esos tramos que se han analizado no me tienen que superar el 10%, que es los 0,15 que recién mencionaba. ¿Sí? No se pongan a analizar si la última máquina. No, analicen por tramo. Se hacen tramo, o sea, tomo un punto, qué sé yo, arranco de acá, punto A, y me voy tal vez hasta cerca casi de la otra punta de la planta, porque tengo mis máquinas de este sector. Entonces, analizo los tramos en longitudes un poco más extensas. Si lo hacen en longitudes pequeñas, tamientos pequeños, se les termina haciendo mucho más
larga la tabla. Y como recién les comentaba, no es práctico, no es lo más, no es clara a veces el desarrollo en ese aspecto. Por hacerlo demasiado fino, se termina un poco embarrando un poco la claridad del trabajo. ¿Sí? ¿Me entienden en eso? Sí, profe. Bien. Entonces, volviendo un poco al apunte. Tenía las tablitas, pero voy a retroceder, que es donde habíamos dejado. No queda mucho, no queda mucho. Pero bueno, entonces habíamos quedado bien con la ecuación de Renoir, ya vamos a ver sobre la tabla para que dejarles o insistirles un poco en cómo terminar de completar esa tabla. Hasta ahí más o menos sería un cálculo que es de la parte de gas, que es y determinar el diámetro principalmente. La presión un poco ya está establecida, se las estoy sugiriendo. Los diámetros ustedes van a ir estimándolo, les va a ir apareciendo y van a ir adoptando lo que aparezca en tabla. La velocidad es un valor que ustedes proponen, pero sabiendo que es un fluido gaseoso y en qué valor está esa velocidad, pero déjenlo establecido, déjenlo aclarado, déjenlo por escrito. ¿Eh? Y de ahí el caudal es dato, entonces de ahí con toda esa información les va a terminar encontrando el diámetro. Perfecto. Después hago el análisis de pérdida de carga, que es un poco lo que les estaba mostrando como ejemplo en este problema. Hasta ahí finalizaría una parte del trabajo de gas. ¿Cuál es la otra parte? Y acá también viene otro tema que reiteran un poco en el error. Yo les propongo esta tabla o les muestro esta tabla. Si ustedes consiguen una mejor, en buena hora, utilícenla. Pero ¿qué es lo que les estoy estableciendo? Simplemente cada cuánto colocan ustedes los soportes que van a sostener la cañería. Entonces, la mayoría viene y me pone la tabla que yo les estoy mostrando acá. Yo lo que necesito que ustedes, en función de esta tabla de la cual ustedes sacan información, cuáles son las distancias que está dada en función del diámetro que están usando, cuál es la distancia que hay entre soporte y soporte. Esta tabla les está diciendo el diámetro de nominal en milímetros, nominal en pulgadas, y le está diciendo el tramo de soporte en forma vertical y los tramos, horizontal y los tramos en forma vertical. Pero no todos usan toda esta cañería, o sea, fíjense que, qué sé yo, tal vez usan de todas las cañerías que recién les mostraba en la tabla, tal vez usan 3 diámetros diferentes. Entonces establezcan, ya sé que están sacando la información de acá, pero necesito que escriban abajo, que qué sé yo, la cañería que están usando de 1 pulgada tiene una separación de tantos metros. Que la cañería de 1,5 pulgadas, que es la que también están usando, tiene una separación de otros tantos metros. Y así, eso es establecer y dejar en claridad que la información la sacaron de acá, pero establecer lo que ustedes están usando, porque ustedes no usan todos estos diámetros que les propone la tabla. ¿Se entiende? Profe, y ahí nosotros tendríamos que presentarle esa tablita así con los resultados en el TP. No. La tabla la tienen simplemente para sacar el dato. No, yo estoy hablando de esa, por ejemplo, ahí en diámetro nominal menor o igual a 15, colocaríamos cuál diámetro nominal nos dio a nosotros, digamos, el resultado. En realidad, la que vas a usar va a ser la columna que está en pulgadas, porque vos vas a adoptar el diámetro en pulgadas. Ah, claro. ¿Sí? O sea, el cálculo tuyo va a ser en milímetros, pero vos vas a ir al comercio a comprar la cañería y te las venden en pulgadas. Entonces vos vas a adoptar tu cálculo, lo vas a adoptar en función de lo que existe en el mercado. Y en el mercado existen valores en pulgadas y seguramente son un poquito más grandes de lo que vos calculaste. ¿Sí? Bien, profe. Entonces, si vos vas a tomar la columna que está dada en pulgadas y vos vas a decir, bueno,
yo estoy utilizando cañería de 1 pulgada, listo, ¿qué separación me propone acá? Y que tengo que estar entre 1,5 y 2 metros, perfecto. Eso me lo dejás establecido abajo, más allá que vos estás sacando la información de la tabla. Fíjate que acá te dice diámetro nominal en pulgada. Todo lo que sean los diámetros mayores a 1,5 pulgadas tienen 3 metros de separación, los soportes. Entonces, perfecto, estamos utilizando una cañería, qué sé yo, de 2,5 pulgadas. Listo, me déjame establecido de que vos usas una cañería de 2,5 pulgadas, tiene una separación entre apoyos o entre soportes de 3 metros, ¿sí? Eso me da pie para preguntarles qué material de cañería van a usar en mi instalación. Puede ser epoxi o el otro que viene ahora, profe, que es fusión. Es lo que se usa. ¿Quién responde? Maximiliano, profe. Maximiliano, sí, es lo que se usa, pero vuelvo un poco a reiterar la misma dificultad que existe con agua. El plástico es flexible. Más allá que el termofusionado tiene un alma de acero, y después todo lo que los reviste es polipropileno de alta densidad, que es un plástico muy bueno, muy resistente, pero igualmente sigue siendo plástico. Se banca muy bien la intemperie, de hecho son cañerías para estar intemperie, pero también lo que es el diámetro de cañería, más conocida como la de plástico, no tenés todos los diámetros. Creo que en el caso de la cañería para termofusionar, no sé si te llega a 1,5 pulgadas. No sé si hay cañería de 2 pulgadas. Entonces, eso te limita en las instalaciones industriales. Para las domiciliarias, de primera, andan muy bien. Por ahí la única dificultad que yo veo, que me tocó, lo digo por experiencia, es que la gente de Cogas, cuando te va a inspeccionar una instalación, son muy jodidos, muy rigurosos con las uniones justamente termofusionadas. Tienen que estar perfectas, realmente perfectas. Entonces, muchos de los instaladores directamente van sobre lo seguro y terminan haciendo una instalación domiciliaria con cañería. ¿Qué cañería? Cañería de acero. La cañería que ustedes conocen como cañería epoxi, en realidad el epoxi es una cobertura, es una pintura plástica, es una pintura que se hornea, pero básicamente la cañería de gas es un caño de hierro negro, conocido como hierro negro, cañería de acero, que se le pone justamente esa pintura epoxi, y de ahí donde surge un poco el nombre común para comprar cañería epoxi. En realidad el epoxi, como les puedo decir, es una cobertura. El caño es de acero realmente. Entonces esa es un poco la desventaja de no usar cañería, o sea, está limitado en los diámetros. Cuando vos termofusionás una cañería de plástico, tenés que tener mucho control de las temperaturas que alcanzás en muy poquito tiempo para hacer la fusión, ¿sí? Y por ahí no sale bien. Y con diámetros grandes, evidentemente que se cometen muchos errores o quedan fallas, y entonces se opta directamente a fabricar, hasta lo que yo sé, cañerías creo que hasta de 1 pulgada, 1,5 pulgadas y no más de eso, en plástico. En este caso, ustedes van a hacer instalaciones con cañería de ¿Acero? Sí, señor, acero, cañería de acero, más conocida, o sea, cuando ustedes dicen cañería de acero, que van a hacer una instalación de gas, la cañería de acero es la conocida por epoxi, pero ustedes ya saben bien ahora qué es el epoxi, que cubre el epoxi, pero es la cañería de acero. Entonces eso tiene más rigidez y se puede manejar las instalaciones, yo creo que un poco más seguras. Yo lo que les quería mostrar, por eso les volví un poco al planito, es el tema de las ménsulas, que es el otro tema que es justamente lo que recién les había propuesto en cuanto a la tabla, ese que mostraba qué distancia hay entre apoyo y apoyo.
y hacerles acordar esto. O sea, que yo tengo lo que es ménsula, así es como se llama. Ménsula es lo que yo puedo fijar a la pared, sobresale, en voladizo, entonces yo puedo colocar cañería encima de esa ménsula y me va a sostener la cañería según la trayectoria y utilizando el perímetro de la planta. Pero si hay algún sector donde tengo que meterme a la planta o tengo que cruzar la planta, listo, aparece este famoso soporte tipo pera, que no tiene mucho la forma de pera, pero así es como se llama, y estas están sujetadas o están fijadas a la cabreada, la estructura metálica que tienen las plantas, cuelgan con una varilla roscada, y después viene lo que viene el soporte específicamente, que es el que va a sostener la cañería. Pero esta es la que me sirve para cuando tengo que meterme dentro de la planta, cuando tengo que cruzarla la planta. Mientras esté cerca de la pared, utilizo las ménsulas. Pero cuando tengo que tal vez abastecer una máquina que justo está en el medio de la planta, bueno, aprovecho este tipo de soportes y que resulta mucho más práctico. Entonces, lo que yo les estoy pidiendo como parte del trabajo también es que indiquen, según el diámetro que estén usando, cuál es la separación que hay entre apoyo y apoyo. En este caso, entre soportes tipo pera. Y en lo que es ménsula, acá, bueno, están en forma vertical, pero recuerden que si voy en forma horizontal, tengo también una separación. Si por ahí me separo demasiado, lo que hace el caño se pancea, ¿sí? Entonces no es lo más conveniente. No es lo más conveniente. Entonces, esta tabla justamente es lo que les ayuda o les da información como para que ustedes puedan sacar la información en función de los diámetros que están usando, cuál es la separación que le corresponde en función, nuevamente les vuelvo a reiterar, en función del diámetro que ustedes hayan establecido adoptar. ¿Sí? El resto es tablas que también lo tuvieron con agua, que es para determinar la longitud equivalente. No coloquen las válvulas, pero sí tengan claro qué válvulas, qué válvulas pondrían en una instalación de gas. ¿Alguien tiene una idea? ¿Vieron válvulas? Sí, profe, tendría que ser algo de cierre lento. El de cierre lento es para el de agua, o sea, fluido líquido. En este caso sería el cierre de apertura rápida. ¿Sí? Porque están trabajando con gas. Entonces, en este caso, en las instalaciones de gas, ¿vieron esas valvulitas de un cuarto de vuelta? Es un giro simple. No es que tengan un volante. Tipo esférica. Exactamente, tipo esférica. Esa es la valvulita más clásica de la de apertura rápida. Esas son las que se usan en gas. Esas son las que corresponden a utilizar en la instalación de gas, ¿sí? O sea, no quiero que pongan válvulas porque se hace más engorroso y más extenso el trabajo, pero sí que tengan en claro, porque les puede tocar en el examen, como pregunta, qué tipo de válvula utilizarían en una instalación de gas. Y como clasificación, acuérdense, la clasificación es simple, que son dos grupos: apertura y cierre lento o apertura y cierre rápido. Punto. ¿Sí? Profe, pero había explicado el otro profesor que para la parte de donde está la medición y donde están los manómetros, ahí tenía que ser lento para que no sufran los instrumentos de medición, digamos, los manómetros. ¿Cómo es tu nombre? Javier. Javier, sí, lo que pasa, eso sucede en la estación reguladora principal. Eso se los tienen que haber mencionado cuando ven la estación reguladora principal, donde
tenés a los manómetros justamente para que vos no los golpees con mucha fuerza, porque si le tirás la presión son cosas sensibles. Entonces es el único punto donde se colocan de apertura lenta, justamente para lograr el efecto que él te decía, o sea, que vaya lento, que ingrese lento el gas, y de a poquito la aguja dentro del manómetro vaya subiendo y marcando la presión que corresponde. Pero es el único caso. En el resto, lo que es instalación específicamente dentro de la planta, en las instalaciones de la cañería, es toda apertura rápida, la esférica que vos mencionabas. Claro, y es, digamos, las que tenemos también en el hogar, que son así tipo corto de vuelta. ¿Cuál? Que son las mismas que tenemos en el de uso hogareño, que son cuarto de vuelta. Claro, exactamente, pero lamentablemente, mira, Javier, justamente, a veces se usan en casa también, se usan esas de un cuarto de vuelta, tal vez para usar agua, para la cañería de agua, las cañerías de patio, todo eso tienen ese tipo de vueltas. Porque son baratas, son plásticas, son rápidas, o sea, un cuarto de vuelta ya tenés abierta el paso de agua, pero no es lo que correspondería. No es lo que correspondería. O sea, una cosa que la usé por barata y práctica, porque cuestan, son de plástico, está bien, no tienen mayormente costos muy altos, pero no pasa por otra cosa más que por eso. ¿Estamos? Ok, profe. Bueno, entonces, en el trabajo no las porque tenemos en cuenta para el cálculo de las caídas. correcto, no, porque lo mismo va a pasar, les dije con agua, que no se metieran con eso, porque también genera se termina siendo muy complicado y hay que explicar las cosas que en forma virtual a mí no me convence, o sea, tengo que mostrarles bien con la pieza y por qué una cosa y por qué la otra, y por eso prefiero que no metan la válvula, sí que tengan en claro que se usa en un caso y en otro caso, pero no de aplicarlo en este caso. No de aplicarlo en este caso para que no salga un trabajo complicado, sino más bien algo más claro y limpio. ¿Sí? Ok, profe. Bien. Las tablas son las mismas tablitas de agua en cuanto a que que se usa, ¿sí? Esas tablas las usan en agua, o sea, les puede ayudar. Acá un poco lo que es ejercitación, también aplicando un poco renueva simplificada para determinar pérdida de carga, la presión o determinar la pérdida de carga, que sea el caudal, un poco los parámetros que forman la ecuación. Esto es simplemente se los doy, también creo que se los doy con agua, cuando ustedes tienen una contracción o una reducción de diámetro, de un diámetro mayor a un diámetro menor. Generalmente el accesorio inverso se usa casi nada o nada, de esto de venir con un diámetro más chico y pasar a uno más grande. Generalmente es al revés, de uno más grande a uno más chico. Bueno, si no lo encuentran, la forma de determinar esa pérdida de carga que genera este accesorio, lo pueden encontrar acá. Es una forma de práctica de encontrarlo. No es tan engorroso porque es constante y está dentro de las curvas estas que están en el diagrama. Pero bueno, es parte de de la información que les estoy pasando. Acá pongo este dibujo que es un poco en función de lo que les había comentado recién. Trata de hacer tramos más largos, ¿sí? Porque yo puedo hacer, acá está como ejemplo el tramo A hasta el punto C. Entonces tengo un tramo recto, un codo y otro tramo recto. En realidad yo puedo tomar tal vez desde este extremo y considero un tramo recto, tengo una T, otro tramo recto, un codo y otra T. Entonces hago más extensa o también puedo involucrar todo este dibujo que está acá. Por eso es un poco lo que les reitero, traten de no hacer, háganlo en tramos, como corresponde, pero no en tramos tan extensos, no mucha cantidad de tramos,
sino más bien algo más, más reducido. La tabla que Profe, también, sí, una consulta. En la filmina anterior, en el caso, para calcular la caída de carga admisible, el 10% que habíamos dicho, tenemos que tener en cuenta todos los tramos que se están mostrando en la imagen, no únicamente desde el inicio hasta una máquina. correcto, no desde el inicio hasta una máquina. ¿Quién pregunta? Ariana. Ariana, mirá, voy un poco a esto. Vamos a ir al dibujo de nuevo, al dibujo del plano. A ver si puedo responder la duda que tenés. Vamos a hacer un zoom acá. Queda checando esto. No hagas lo que no quiero que hagan, es hacer los tramos en forma individual. El tramo individual, por ahí ustedes tienen el concepto que, por ejemplo, salen de acá, a ver si puedo, un minuto que la máquina no responde todavía. Bien. No quiero que hagas, por ejemplo, comenzás en esta punta, en este extremo, y analizás que se lo pone que tu máquina, un momento que por ahí se me tilda la Ferrari. Supone que vos tenés esta máquina que tenés acá como tu última máquina. Entonces, no hagas en forma individual todo el tramo ese hasta la última máquina. No, porque vos estás haciendo el tramo desde acá hasta la primera. Acuérdate que ustedes tienen 10 máquinas. No está bien hacer desde acá todo el recorrido hasta la primera máquina. Todo este recorrido hasta la segunda máquina. Y así hasta todo, tal vez la última, o la tenés acá, o está mucho más al fondo. Y haciéndolo solo en forma individual. No corresponde hacer eso. Porque estás como sumando las pérdidas de carga, pero en varias veces. O sea, lo que quiero que hagan es esto. Voy a analizar desde este punto donde está el cursor hasta antes de ingresar a la planta. Punto. Ese es un tramo. Tengo el punto A, voy hasta el punto B acá. Listo, ya está. Ese es un tramo. Voy a tener un pasaje de gas que te hace una pérdida de carga y se acabó. Cuando salís de acá, punto B, te vas hasta el punto C. Ponele que vos tenés acá tu máquina. Entonces analizás todo lo que tenés en cañería y accesorios hasta esta máquina, que tenés tu punto C. Entonces el tramo que estás analizando es punto B hasta el punto C. Y donde vas colocando diámetros, longitudes, pérdida de carga. ¿Se entiende? Sí. Con agua no lo hicieron así. ¿Sí? Sí. Bueno, háganlo con gas, háganlo así. No lo hagan individualmente. Recuerden, ustedes tienen 10 máquinas. Distribuyen, hagan un trazado en la planta para abastecer a las 10 máquinas y hagan y vayan haciendo los tramos. Entonces, arranco de acá, listo, perfecto. Tengo mi punto A hasta mi punto B. Esta cañería con este caudal que va todo el caudal que voy a consumir, porque va todo el caudal de las 10 máquinas. Entonces, voy a tener acá una pérdida de carga determinada. Punto. Llegué al punto B, se acabó. Sigo o arranco de nuevo con el punto B hasta un punto C. Y ahí tengo también un recorrido de cañería, que tengo el tramo recto, accesorios, todo eso los voy sumando y tengo mi tramo desde el punto B al punto C. Y así sucesivamente. Y después, qué sé yo, por ejemplo, puedo hacer desde el punto B al punto C. Pero puedo hacer también desde el punto B, parto del punto B hasta el punto D, que tal vez tengo una máquina de este otro lado. Entonces tengo un tramo BD.
En ese tramo BD, ¿qué pasó? Y tengo otro diámetro, tengo otro caudal, tengo otra pérdida de carga, diferente al tramo BC. Entonces, de esa manera van haciendo tramos más cortos, donde están involucradas más cantidad de tramos rectos y accesorios, y va siendo mucho más limpio y más claro el trabajo. ¿Se entiende o no? Sí, gracias, profe. Sí, Por profe. nada. Perfecto. Escuchen, ante la duda, me escriben, y de última podemos llegar a hacer un Zoom de consulta, para justamente tal vez aclarar este punto, porque sé que cometen el error convencido de que tienen que hacerlos individual. No, se hace por tramos, pero analizándolo de esa forma. O sea, se parte una sola vez desde este punto de inicio. Y no se parte tantas veces en función de tantas máquinas que tenga. Solamente una vez. Listo. Bien. Entonces, si está claro, cualquier cosa me consulten y cualquier cosa, si vemos que las cosas están dadas, sin abusarse, hacemos una clase de consulta. Sin abusarse, ¿a qué me refiero? No me vengan a hacer una clase de consulta, pero una clase de consulta acerca de la fecha de presentación o de entrega del trabajo, porque ahí sí es medio como que muy encima del pucho, sé que se hizo mientras tanto. Entonces, de esa manera van completando todos los datos que les da la tabla, que es similar a la que tienen con agua, o sea, los caudales que lo conocen, longitudes reales y equivalentes que va en función de cómo ustedes hayan hecho el trazado de cada abastecimiento a cada máquina. La suma de ambos es lo que me da la longitud total. Tengo una presión de ingreso, ¿sí? Tengo una presión de salida que se puede ir calculando también. Y la suma, o mejor dicho, la diferencia entre peso, acá está peso 1, peso 2, es lo mismo que peso A y peso B, que les mostraba en Renoir. Acá simplemente les he puesto peso 1, peso 2, pero puede ser considerada como peso A, presión de ingreso, y peso B, presión de salida. De ese tramo que estoy analizando, la diferencia de estas presiones es lo que me da pérdida de carga. Y tengo la pérdida de carga de cada uno de esos tramos. Le puedo reiterar, acá faltaría, y ese es un dato que sí les pido, de que me marquen, porque eso también les va a dar la pauta de que realmente si les ha dado un buen trabajo, si han obtenido un resultado acorde. O sea, no traten de no superar la presión, el 10% de la presión de ingreso. ¿Presión de ingreso cuál fue? 1 o 1,5. Listo. No tengo que superar o el 0,1 o el 0,15. Caudal, perdón, no caudal, sino los diámetros, el diámetro calculado, el milímetro, y acá el diámetro adoptado. Y coloquen como corresponde, o sea, no me pongan 25,4 pulgadas, porque 25,4 es milímetros. Acá me colocan en forma fraccional la unidad, la medida en pulgada. De hecho, la medida de pulgada es de fracciones. Entonces, si tengo que colocar 1,5, coloquen 1, no me pongan 1,5. Eso es lo que no quiero, eso es lo que está mal. Coloquen 1, 1,5. 3/4, 3/4. Y así, 2,5 pulgadas, 2,5. Es así como corresponde. Y la velocidad que puede ser o la que adoptaron, o la velocidad que les dio al recalcularla con el diámetro adoptado comercial en pulgadas. ¿Sí? Si me ponen el diámetro que ustedes adoptaron, los 35 metros segundos, 40 metros segundos, sé que no va a variar mucho o no les va a caer mucho la velocidad si no lo hicieron con el diámetro que adoptaron. Y por último,
simplemente una ayuda de memoria. También se los di con agua, se los doy ahora con gas. Cómo ir determinando el baricentro de carga, ubicar lo que es en el plano de estación reguladora principal, ubicar la secundaria, realizar un trazado tentativo de la instalación, calcular los diámetros aproximados de los conductos, adoptar diámetros en pulgadas, medir las longitudes de cañería, recta y pérdida de carga que generan por tramo, calcular las longitudes equivalentes, calcular las longitudes, los caudales por tramo, proponer velocidad de fluido y determinar la pérdida de la instalación, la pérdida total. Recuerden el delta P que, bueno, ya voy a ver cómo corrijo esto, pero acá faltaría la cuadrícula donde me estaría determinando la pérdida de carga total. Es una de las cosas que me fijo. Me voy directamente acá y eso me da a mí la pauta de que realmente les salió bien el cálculo o no. Y a ustedes les va a pasar lo mismo. Pues les estoy diciendo, no superen el 10% de la presión de ingreso. Listo. Ya saben hasta dónde está bien, está mal. Si hay algo que les está dando mal acá, ¿cuál sería la forma de corregir ese error? ¿Se acuerdan? Aumentando diámetro, profe. Sí, señor, exacto. Esa es la medida más inmediata. Ante la eventualidad de que acá les dé un número alto, que les supere ese 10%, listo, empiecen a retocar los diámetros que ustedes adoptaron. Entonces, tal vez yo me inclinaría por un diámetro mayor acá. Tal vez no calculo de nuevo, no calculo el diámetro nuevamente. Simplemente sobre el que adopté, evidentemente me voy con un diámetro más grande. Con un diámetro más grande, comercial más grande. Sí, qué sé yo, le metí acá 1,5 pulgadas y resulta que no, y me voy a 2 pulgadas. Y me voy a 2 pulgadas. De esa manera genero una gran caída, una disminución, ¿sí? En la pérdida de carga. Entonces, seguramente acá este número general, total, me va a dar así dentro de lo que, por debajo del 10% de la presión de ingreso. La ayuda de memoria y finalmente la fecha de entrega del trabajo. Y les vuelvo a reiterar ahí la dirección de la casilla, el correo, para que lo manden ahí, porque con la otra dirección a mí se satura con rapidez. Entonces mándenlo ahí. Y como recién les comenté al principio de la clase, les estaría dando la devolución como que lo he recibido, ¿sí? Así que bueno, no puedo por ahí cambiarme mucho. Puedo flexibilizar en 1 o 2 días, no más de eso. Pero estamos en agosto, ya vamos a entrar a septiembre y todavía faltan mucho trabajo por realizar. Y ustedes son muchos, son una banda realmente, entonces me supera la cantidad de trabajo que tengo para corregir los trabajos de ustedes y no quiero hacerlos a lo tonto. Entonces, prefiero ir viendo uno por uno, ver los detalles, trato de darle una devolución lo más acorde posible. Pero bueno, también, como les digo, no me puedo mover mucho. Si por ahí ustedes no llegan a esa fecha del 2 de septiembre, los voy a bancar 1 o 2 días más, pero les voy a reiterar, no me puedo extender más de eso. Prefiero que traten de asegurarse ustedes y a sus compañeros, los que están y los que no están, asegúrense, pero chequeen bien que lo hayan enviado. Fíjense si alguno de sus compañeros lo envió al trabajo y no les avisó, porque eso también la falta de comunicación es grave. Pero hay mucho trabajo del 4D1 que no tengo. Entonces, lo que se envió, si lo enviaron y yo no lo recibí, no les hice una devolución de que lo recibí, vuélvanlo a mandar ahora. Y les hago la devolución. Yo inmediatamente les voy a estar chequeando. Denme un minuto. Ya les voy a estar chequeando el correo para ver los que han llegado, así
Así ustedes también se quedan tranquilos. Pero los que no, Profe, sí. los que no tenemos devolución, entonces lo volvemos a enviar porque yo lo envié, pero no tuve devolución. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Candela Rojo. Candela, escúchame, volverlo a mandar a esta dirección de correo, y esperar que yo les haga la devolución. ¿Lo mandaste vos o lo mandó algún otro compañero tuyo de grupo? No, lo mandé yo. Bien, volverlo a mandar y esperar que yo te haga la devolución. O sea, tenés que recibir el OK que lo recibí y que, bueno, yo lo tengo agendado, lo tengo archivado donde está tu grupo. Y bueno, después te haré la devolución y les mandaré la nota del trabajo. Pero los que no lo han enviado, perdón, los que lo han enviado, los que supieron enviar, no me manden captura de pantalla, les creo. Si tal vez lo mandaron y yo no lo he visto, no lo he recibido, mándenlo de vuelta. Les creo que que lo enviaron en su momento. Pero para ir salvando las cosas, no me voy a poner en vigilante para ver, sí, vos lo mandaste. No, ya está. Mándenlo. El que ya lo hizo, mándenlo de vuelta y espere que les haga la devolución. Así ya se quedan tranquilos con la entrega del trabajo. Y los que no, sí, esos, no sé, yo no voy a decidir, pero medio complicado para conseguir trabajo práctico de tiempo atrás. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta, duda? Les dejo la posibilidad de que me contacten o me manden un correo si lo necesitan. Si la respuesta mía, la duda que tengan no los convence, bueno, armamos una pequeña clase de consulta y vemos la forma de solucionarla. Pero antes de que no se les vaya muy encima la fecha de entrega del trabajo. ¿Sí? Profe, la Ese corrección del trabajo de agua, ¿para cuándo tiene pensado que puede estar? ¿Quién pregunta? ¿Javier? Sí. No, Javi, me va a tener que aguantar. Sí, no, se me ha juntado mucho. Yo prefiero saber que, o sea, mandarles el trabajo en general para darles cierta tranquilidad. No para que se sienten en los laureles, pero les doy cierta tranquilidad. Es muy improbable de que lo hagan mal. Casi todos los trabajos tienen un buen criterio porque se les da toda la información o se les da esta explicación de darles un orden de cómo encarar el trabajo. Entonces, respetando eso, que casi todos lo hacen, muy rara vez he visto que haya alguien que haya encarado las cosas diferentes, tiene una estructura como uno pretende que le entregue. Entonces, a partir de ahí voy a tener una nota, yo te diría, qué sé yo, un 7, seguro. Después, todo lo que tenga adentro va justamente en función del grupo. Ya sé que tienen la posibilidad de promocionar. Sinceramente no sé cómo va a ser este año, porque como el año pasado también fue atípico, yo creo que va a ser, no cambia mucho. Pero tampoco no está en mí la promoción. O sea, está en función de ustedes. Traten de hacer el trabajo y respetando un poco lo que se les da. Ante la duda, hacen la consulta. Ahora, la nota sé que ayuda para que se pueda promocionar la materia, pero hoy por hoy no te la puedo dar en forma inmediata porque, como te digo, tal vez el 7 está, porque casi todos cumplen con la consigna fundamental del trabajo. La diferencia la marca el contenido. Pero de ahí, Javier, me vas a tener que bancar porque todavía tengo mucho por corregir. De última, por ahí si hay una nota que no te ayuda o no te convence, bueno, estoy un poco predispuesto a que se hable y tal vez marcarte porque consideré que no está bien un cálculo o una adopción de diámetro o lo que sea, y que no son cosas tampoco tan fuertes o errores tan graves.
entonces podemos hablar de corregir una nota que tal vez no te ayuda para promocionar la materia. Pero bueno, eso sería un poco más adelante y eso, bueno, sí, se puede ir un poco en función, pero siempre en función, y eso también, de lo que nos sucede a todos en este año, el año pasado y este año. ¿Sí? Pero sí, corregir un poco el hecho de que te ponga una nota que tal vez no te está ayudando a promocionar. ¿Sí? Profe, una aclaración respecto al trabajo de práctico de agua. El ingeniero Adolfo nos había dicho en un momento como que no sé quién le corrigió el trabajo y habíamos cambiado el techo. Usted nos había dicho que era de 10 metros y después el profe nos dijo que tomemos el que estaba en las consignas, que creo que era de 6. Sí, De 6. ese tipo de detalles no altera el trabajo. O sea, cuando les da el de respetar la consigna, en un momento la consigna figuraba que era que la altura de la planta tuviese 6 metros. O sea, ¿de dónde sacaron eso? O sea, si el Cuando profe hicimos el TP de instalaciones, de instalaciones de la parte de de iluminación. iluminación. Está bien, pero eso ¿quién pregunta? ¿Quién Victoria. habla? Victoria, eso se lo propuso, no sé si Maxi o Palasolo, porque ellos todavía no tenían tampoco información de la altura de la planta. O sea, esos son los errores de quien propuso el trabajo práctico. Son detalles que sí, por ahí a ustedes les hacen falta. Cuando hacen iluminación, el profe en ese momento no tenía ese dato. Entonces dice, bueno, métanle 6 metros. Listo, hicieron el trabajo práctico sobre 6 metros. Listo. Cuando yo les dije, encaremos el de agua, y les dije, mire, coloquen una altura de tanque de techo más alta, váyanse a 10 metros o a 12 metros. Y traté de no involucrar iluminación. Listo, ya está, iluminación, ya lo terminaron el trabajo. Y tienen una nota y se acabó y utilizaron el techo de 6 metros. Los trabajos con fluido, llámese agua, aire comprimido, gas, el vapor, que sea, utilizan, o por eso yo les propuse, coloquen una altura, porque la realidad es esa. El techo de una planta no es de 6 metros, es mucho más. Porque justamente casi toda la instalación o toda la instalación es aérea y está a esa altura. Entonces, lo que les estoy llevando es que ir a una planta real, no una planta que por las circunstancias del trabajo práctico le pongo 6 metros. La planta real tiene esa altura. Entonces, por eso, ahora, esa diferencia que un trabajo lo hicieron con 6 metros, el otro lo hacen con 10 o con 12, a mí no me altera, no les voy a modificar la nota porque estén trabajando con diferentes alturas de el trabajo práctico. ¿Sí? Bien, profe. Bien, entonces ahora usamos la de 10 o Correcto. Fíjate, Victoria está hablando de vuelta. Melina ahora. Melina, hacelo, fíjate que el de agua, ¿qué altura usaron con el de agua? Usamos la de 6. ¿Usaron la de 6? Sí. Listo, yo no te voy a alterar eso, seguí con la de 6. Bien. Porque porque si no es modificar y es alterarle más las cosas. A ver, son detalles que a mí me molestan, sin duda que a ustedes también, porque son los que están recibiendo la información. Pero son cosas que quien propone el trabajo práctico se tiene que tener en cuenta, o las tiene que estar mencionadas en el trabajo práctico. Espero que me entiendan en algún momento cuando al principio de una de las clases les dije que son trabajos prácticos que a mí no me gustan porque son tan flojos de papeles, porque justamente hay datos o información que no están. ¿Sí? Entonces, en el caso tuyo, Melina, creo que era, seguir con los 6 metros. Seguir con los 6 metros. Sí, ¿sabes qué? En todo caso, especificame o volvémelo a mencionar. Tantas veces sean los trabajos prácticos, volvéme a mencionar que vos estás usando, que tu grupo está utilizando 6 metros de altura. Para yo Profe, no creo que varios grupos Sí. también usaron 6, en mi grupo también, así que, bueno, seguimos Listo. con 6. Correcto, 100 con 6, sí.
No Sí, es lo que profe, corresponde. porque en el plano, en el AutoCAD, había como una aclaración al costado que decía que el techo tenía una altura de, no me acuerdo ahora bien si era de 7,5 a 6, una cosa así. Está bien, Era está bien, está bien. Un techo, 6,62, un algo techo así. inclinado, claro, un De techo acuerdo, de acuerdo. inclinado. De acuerdo. Buena hora que me lo menciona para yo no cometer el error de hacerles esa observación. Listo. Bueno. Mantengan la altura que vienen haciéndolo. Yo no voy a joder más. No voy a Sí, joder más pero el tema de... creo No, que todos no, los grupos usamos el 6,60 y algo, así que creo que nadie usó los 10. Listo. no, Manéjense. queda para el año que viene ya, para que acomodan y poner directamente desde el principio en el plano Claro, la pero nomenclatura. es lo que debería hacerse. Pero eso, bueno, hay otras discusiones que ustedes no tienen por qué saber. Pero, Sí, sí. No, eso es lo que yo eh, estaba pensando, profe, usted que dice que le pongamos rótulo. O sea, tendríamos que hacer un rótulo como si fuese de la obra civil, como si fuese el que se presenta, en este caso sería en Ecogas. es que sí. ¿Cómo, Sí, Javier? sí, Sí, Javier, es esa. O sea, tengan en cuenta esto. Yo sé, la mayoría no sé en qué van a trabajar o cuál va a ser el futuro de cada uno, pero una de las cosas fundamentales, que si vas a trabajar en obra, y todo lo que es obra te manejas con plano, y el plano tiene el rótulo, y el rótulo tú justamente tenés la información y tenés la referencia de qué es el plano, y, y se lo estás dando a un tipo que no tiene tu formación, y le tenés que decir, negro, tenés que subir ese caño a 6 metros de altura, o a 7 o a 10. Y el tipo te va a decir con qué se come esto. Y tenés que darle explicaciones cómo tienen que hacer aproximadamente para subir un caño a esa altura. Y que justamente vos estás haciendo, o has hecho un cálculo, o has desarrollado todo un trazado de cañería, justificándole, porque es parte del funcionamiento de la planta. Por eso se llama servicios auxiliares, el tema todo, agua, luz, porque justamente son los servicios de los cuales se abastece la planta para poder funcionar. Entonces, si vos la información no la pones, ¿dónde la vas a poner? ¿Le vas a mostrar al tipo que no sabe cómo comer o cómo subir una cañería a una cierta altura? O mejor dicho, él sabe eso, pero no le importa qué es lo que lleva la cañería. Pero tampoco no le vas a ir con el papel donde vos hiciste los cálculos, donde te dio un diámetro o te dio una presión de tantos kilos. El tipo te va a decir, ¿y esto con qué se come? ¿Cómo querés que coma? Decime dónde la ponga la cañería y se acabó. Pero entonces también tienes que decirle, especificarle, mira, la cañería tiene que ir por acá, mostrarle el plano. Y el plano de obra es como el trapo del mecánico, está lleno de grasa y es la que se manosea y es la que se habla para hacer justamente todo lo que es la obra específicamente. El día de mañana, si ustedes hacen trabajo administrativo o hacen de asesoramiento, listo, tal vez esto no lo necesiten. Hoy por hoy yo les tengo que pedir de que sí, que sepan dibujarlos, por lo menos sepan que un plano tiene un rótulo, tiene un recuadro primero, tiene un rótulo y en ese rótulo hay información. Dentro y por encima de ese rótulo hay información. De qué se trata el plano, dónde va, por dónde va. Son todas cosas que mucho más ustedes, yo no sé si han visto, si tuvieron dibujo técnico o si alguna otra de las materias les pidieron planos. Lamentablemente esta materia sí es netamente práctica. Y cuando estás en obra, negro, no vas con la hojita, tenés que ir con el plano. Al plano vas para todos lados. Cuando hablas con un colega, cuando hablas con alguien que no tiene la formación tuya, con quien quiera tenés que hablar, y estás en obra, tenés que hablar sobre el plano. Tengo la mala experiencia de haber trabajado con gente que está acostumbrada a decir, sí, poneme esto acá, poneme esto allá. Acá hay muchos, allá también hay muchos. ¿A qué altura? Tenés que tener referencia. El piso, el techo, ¿dónde está? Todas esas cosas están justamente en el plano. Es información que está en el plano. A veces me ha tocado, no digo ahora, pero me ha tocado renegar con arquitectos, y mucho porque tienen esa costumbre de trabajar así, poneme el aire acá, ponémelo allá, ponémelo. Y después tenés que andar rabiando porque son cosas que los tipos te lo ponen en el aire sin referencia de ningún tipo.
Entonces, reitero el tema del plano. Y una cosa es un dibujo y otra cosa es un plano. Un plano respeta, como les dije, tener un recuadro, tener un rótulo y tener información dentro de eso. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ante la duda, dejen aclarado o dejen escrito, supóngase el tema de la altura de la planta, que ustedes vienen trabajando con una planta que tiene 6,5 o 7 metros de altura. Entonces, voy a tratar de leer eso y no cometer el error de hacerles observaciones porque no es una planta chata o baja. Pero aclárenmelo, por favor. Y no solamente la aclaración para esta instalación de gas, sino háganmelo con la de agua, si ya lo hicieron, bueno, ya está. Pero con la de aire comprimido, la de vapor, las que vengan, por favor, háganme ese tipo de aclaraciones para yo no cometer el error. ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Si no hay dudas, cualquier cosa me